Hace muchos años existía una aldea al norte del Cerro Grande. Esta se encontraba en las faldas de este cerro y dominaba una gran planicie cruzada por otro gran río. Estaba habitada por gentes venidas de sitios lejanos que se perdían por detrás de los mares. En aquella aldea todos los años, el día del sol quieto, se recordaba un acontecimiento desgraciado. Según contaban los mayores, 3 de sus habitantes ese día desaparecieron. Decían cómo fueron al Cerro Grande a recoger esparto y que estos se vieron sorprendidos por una tormenta tan fuerte que su fuerza provocó una luz de barro y piedras y árboles de tal magnitud que engulló a los jóvenes dejándolos sepultados. Como recuerdo a sus seres queridos, las gentes del lugar ofrecían respeto con cánticos y ofrendas al gran sol. Aquel año, en víspera de la efeméride de aquella desgracia, y cuando los aldeanos se disponían a conmemorar el triste desenlace, estos se vieron sorprendidos por un ejército de guerreros venidos de las tierras del norte. Estas gentes eran despiadadas y todo lo que encontraban a su paso lo destruían. Mataban y violaban a los niños y mujeres. Asustados por el comportamiento de aquellos bárbaros, los habitantes de la aldea emprendieron una huida hacia otra aldea al sur del mismo cerro, pero la desgracia se volvió a cebar con los huidos. Una inmensa tormenta se posó sobre sus cabezas, dejando en poco tiempo el llano anegado e impracticable para la huida. El anciano más sabio de la aldea decidió bordear la falda del gran cerro, como única alternativa para poder huir. En su afán de no morir, se encaminaron por la ladera. La tormenta devastadora todo lo volvía oscuro. Los niños y los ancianos hacían la huida más lenta y agónica. Los rayos parecían estar de parte de los enemigos, puestos iluminaban el entorno y hacían que el perseguidor cada vez estuviera más cerca. A medio camino de la aldea vecina, una cresta rocosa le cortaba la huida. El nerviosismo y la desesperación se hacían palpables en los aldeanos, pues cada vez se oían más cerca el relinchar de los caballos enemigos. Cuando parecía que todo estaba perdido, un relampagueo constante le indicaba una oquedad entre los árboles y las rocas. Sin vacilar ni un momento, todos cruzaron por aquel agujero. Cuando el último aldeano pasó, y sin echar la vista atrás, el tiempo empezó a cambiar. La tormenta se calmó y ya no se oían los trotes de los caballos. De madrugada y exhaustos llegaron a la aldea vecina. Esta también se encontraba a las faldas del Cerro Grande, y aunque por ella no pasaba ningún río, esta también tenía riachuelos y fuentes y gozaba de fama y riquezas por todo el entorno. Después de socorrer a los huidos, se prepararon para esquivar el asalto del enemigo, pero los días pasaron y allí nadie se acercaba. Un día, unos niños, añorando su antigua aldea, decidieron ir a ver en qué estado se encontraba y si el enemigo la había abandonado. Cuando estaban cerca del agujero horadado, aquel que día antes habían cruzado huyendo de la tormenta y del invasor, observaron cómo éste estaba tapado con piedras, tierra y ramajes, pero al acercarse más y más se podía ver entre las piedras incrustadas en la tierra unas sogas de esparto, sandalias hechas de la misma planta y algún adorno de cuero. Apresurados bajaron a la aldea a contar lo que habían visto. Inmediatamente los padres y muchos aldeanos subieron a ver por sus propios ojos lo contado por aquellos jóvenes, y ellos también quedaron impresionados, pues los cuerpos de los 3 jóvenes desaparecidos, junto con sus enseres, tierra y piedras, habían taponado aquella oquedad para de esa manera impedir el paso del invasor. Cuenta la leyenda cómo los aldeanos de las 2 caras del Cerro Grande, junto con otros asentamientos de los alrededores, subían a la oquedad horadada para rendir culto